Ataxias hereditarias. Las ataxias hereditarias forman un capítulo complejo cuya clasificación tradicional se ha basado en criterios clínicos patológicos. Más tarde se añadieron los datos de la herencia. Ahora, sin abandonar todavía esos criterios tradicionales, se comienza a conocer mejor su base genética y en ellos se fundamentan las nuevas clasificaciones. En los casos de ataxia cerebrosa familiar, sea de herencia dominante, sea de recesiva, con una mutación conocida, eso es hoy día posible el diagnóstico genético directo, lo que obvia la necesidad de un diagnóstico diferencial farragoso y costoso con otras causas de ataxia cerebrosa. Pero dado que las atrofias espinocerebrosas degenerativas no tienen tratamiento conocido, el punto esencial ante un paciente, especialmente en los casos esporádicos, es el de descartar el que el cuadro de ataxia cerebrosa pueda ser sintomático y tratable. Los casos principales que deben descartarse mediante los estudios pertinentes son alcoholismo, tratamiento con fenotidina, hipotiroidismo, proceso expansivo del tronco o del agujero occipital, síndrome paraneoplásico, beta-lipoproteinemia, déficit de vitamina E, enfermedad celíaca, enfermedad de Whipple y esclerosis múltiple. Existen varios síndromes cerebrosos de origen autoinmune probado o probable. El síndrome cerebroso paraneoplásico tiene un origen autoinmune por anticuerpos, anticélula de Purkinje, anti-Yo, y casi siempre ocurre en mujeres con cáncer de ovario o mama. También hay síndromes cerebrosos paraneoplásicos asociados a anticuerpos anti-HU. Existe otro tipo infrecuente de degeneración cerebrosa de base autoinmune en la que el anticuerpo circulante no es anti-Yo, sino que es similar al que produce el síndrome de la persona rígida, Stiffman, anti-GAT. Pero esta variedad de degeneración cerebrosa no se encuentra en pacientes portadores de neoplasia, sino de otros trastornos autoinmunes, tiroiditis, diabetes. También se han descrito casos de ataxia cerebrosa con atrofia multisistémica asociadas a autoanticuerpos antirreceptor del glutamato. Las técnicas de imagen TAC-ORM detectan la atrofia del cerebro y por técnicas neurofisiológicas se puede observar la participación de otros sistemas, sensitivo, visual, córtico, espinal, etc. Todo lo cual permite apoyar o ampliar los hallazgos del diagnóstico sindrómico clínico. La atrofia olipopontocerebelosa se clasifica hoy día como una variante de la atrofia multisistémica. Clasificación de las ataxias hereditarias. Ataxias congénitas, malformaciones cerebrosas puras, malformaciones de amiotrofia precoz, frataxinopatías, enfermedad de Friedreich. Ataxias progresivas de inicio precoz y herencia autosómica recesiva distintas de la enfermedad de Friedreich. Ataxia con cataratas y oligofrenia, síndrome de Marinesco-Sjögren. Ataxia con mioclonías, síndrome de Ramsay-Hunt. Ataxia con hipogonadismo hipogonadotrófico. Ataxia con retinitis pigmentaria y déficit de vitamina E. 4. Ataxias tardías con herencia autosómico dominante, ADCA. 5. Ataxias tardías esporádicas, idiopática. 6. Ataxias periódicas con herencia autosómico dominante. 7. Otros síndromes espinocerebelosos. Ataxias hereditarias de herencia recesiva. Entre las ataxias hereditarias de herencia recesiva destaca por su importancia la enfermedad de Friedreich. Frataxinopatías, enfermedad de Friedreich, etiopatogenia. La ataxia o enfermedad de Friedreich fue individualizada por sus características clínico-patológicas y por la herencia recesiva hace más de un siglo. Durante este tiempo, los criterios de diagnóstico aceptados por los expertos eran relativamente rígidos y convencionales, por lo que han sostenido, por definición, un cuadro clínico estereotipado de la enfermedad. Cuando se ha conocido su base genética y el producto defectuoso, una proteína denominada frataxina, se ha comprobado que los pacientes con el mismo defecto genético pueden tener diferentes fenotipos y se comienza a hablar de frataxinopatías. Entonces que la enfermedad de Friedreich clásica sería una de ellas. Se deben a mutaciones en el gen X25 en el locus 9q1321,1. La mayoría de los pacientes son homocigotos para una expansión inestable del trinucleótido GA en el primer intrón, y algunos raros heterocigotos tienen la expansión en un alelo y una mutación principal en el otro. Los controles, vamos a leer este cuadro. Clasificación de las ataxias hereditarias autosómicas dominantes. Tipo, características clínicas, anomalía genética. SCA1, ataxia plus, afectación multisistémica. La anomalía es expansión trinucleótido CAG en el cromosoma 6p22p23, gen de la ataxina 1. SCA2, ataxia sacadas lentas, oftalmoparesia supranuclear, neuropatía periférica. Expansión trinucleótido CAG en el cromosoma 12q24,1, gen de la taxina.
SCA3, Machado Joseph, ataxia polineuropatía, parkinsonismo, distonía, espasticidad, amiotrofia, expresión trinucleótido CAG en el locus 14Q24, 332. SCA4, neuropatía accional sensitiva, signos piramidales, 16Q24-TER. SCA5, cursos relativamente benignos, signos piramidales en los pacientes jóvenes, 11, Centroamérica. SCA6, ataxia de las extremidades y de la marcha, expansión trinucleótido CAG, cromosoma 19P, canal alfa calcio. SCA7, distrofia macular, degeneración retiniana, 3P12-21-1. Atrofia dentador, rubro pálido, Luisiana. Corea, tetosis, epilepsia, mioclonía, demencia, expansión trinucleótido CAG en el locus 12P12-TER. Ataxia episódica con mioquimia, ataxia de actividad muscular continua, cromosoma 12P, posible mutación canalesca. Ataxia periódica hereditaria, ataxia diplopía vértigo, mutaciones canal X1A, calcio, cromosoma 19P, alélica, SCA6. Los controles normales tenían un polimorfismo de 742 unidades y los pacientes desde 200 a más de 900. No parece que haya relación entre el tamaño de la expansión y la gravedad de la enfermedad, aunque se ha encontrado que la presencia de algunos signos como cardiomiopatía, la atrofia muscular en las piernas, el signo de Babinski, las deformidades esqueléticas o la reflexia en los brazos, sí guarda relación con el número de repeticiones. La distribución en los tejidos del RNA mensajero de este gen sigue el mapa patológico de la degeneración celular primaria de la enfermedad. El gen X25 codifica una proteína de 210 aminoácidos frataxina, cuya función fisiológica es todavía desconocida. Datos recientes indican que la frataxina puede ser una proteína mitocondrial codificada en el núcleo. En tal caso, la enfermedad puede deberse a la falta de la función fisiológica de la frataxina. En las mitocondrias, hipótesis atractiva, pues los tejidos más afectados en la enfermedad de Friedreich, ganglios raquídeos, médula espinal, corazón, nervio óptico, cerebelo, etc. Y sus manifestaciones clínicas, radiculopatía sensitiva, ataxia, cardiomopatía, diabetes o resistencia perifical a la insulina, atrofia óptica, sordera, etc., son similares a los de las citopatías mitocondriales. Anatomía patológica. El defecto anatomopatológico fundamental es la degeneración de los cordones posteriores secundarios a la intensa pérdida de neuronas en los ganglios de la raíz posterior. La pérdida de fibras mielínicas gruesas es masiva en las raíces posteriores y se detecta también en la biopsia del nervio sural. Hay además una degeneración de los cordones laterales de la médula, haces corticoespinales y espinocerebrosos. La degeneración de la columna de Clark y de las espinocerebroso dorsal que nace de ella suele ser total. El cerebro no está macroscópicamente muy atrófico porque el sistema cerebeloso más voluminoso, núcleos del puente pedúnculo cerebroso medio y la corteza cerebelosa son normales. Sin embargo, suele haber lesiones importantes en el núcleo dentado y en el pedúnculo cerebroso superior. Los sistemas vestibular y auditivo también están moderadamente afectados. Fuera del sistema nervioso, el hallazgo constante es la degeneración cardíaca en forma de una miocardiopatía dilatada con trombos intracavitarios frecuentemente. Clínica. La clínica de la EF clásica comienza entre los 8 y 15 años por torpeza de la marcha en un niño que previamente había hecho normalmente sus adquisiciones psicomotoras. Rápidamente aparece una gran ataxia de las extremidades y troncular. Cuando la enfermedad se diagnostica suele ser ya el caso de un niño mayorcito o adolescente con ataxia de la marcha, disimetría de las 4 extremidades, más intensa en las piernas, reflejos musculares abolidos y sin embargo signo de Babinski, moderadas alteraciones de la sensibilidad profunda en los pies, sobre todo de la posicional vibratoria y discriminación de 2 puntos, disartria escandida y nistagma. Puede presentar dolores de tipo lancinante en forma de salvas o crisis intermitentes. Suelen tener piescaosis y sifo-escoliosis. Se pierde la marcha independiente en unos 8 años y necesitan carrito de ruedas a los 15 años de evolución. La miocardiopatía con anomalías de conducción se desarrolla en casi todos los casos con hipertrofia y disfunción del ventrículo izquierdo en alrededor del 40% de los pacientes, que en algunos de ellos es causa de embolias. También suelen presentar diabetes, 14%. La presencia de miocardiopatía y diabetes empeoran el pronóstico vital. La supervivencia media tras el diagnóstico es de unos 35 años. Unos pocos tienen crisis convulsivas, atrofia óptica o demencia. La enfermedad se desarrolla siempre de forma completa. Los antiguamente llamadas formas frustras de EF, diagnosticadas
En pacientes con areflexia, pie cabo o esclerosis de escasa evolutividad corresponden a otras degeneraciones más benignas, generalmente polineuropatías hereditarias. Pero es cierto que gracias al diagnóstico genético se ha comprobado que se pueden dar algunas variedades fenotípicas sobre la descripción clásica expuesta más arriba, como es el comienzo pasada de la segunda década. La evolución durante muchos años de un síndrome aislado, radículo cordonal posterior, o la conservación tardía de los reflejos. En estos casos no se observa una evolución rápida maligna de la variedad clásica. A la inversa, un 13% de los pacientes con un fenotipo típico de F no tienen la expansión GA esperada. Diagnóstico: además de los signos neurológicos apropiados, la cardiopatía es un criterio clínico esencial. En la TAC o en la RM no suele haber lesiones macroscópicas apreciables del cerebelo, pero en la RM pueden detectar la atrofia medular. Las velocidades de conducción nerviosa son normales, pero los potenciales sensitivos están bajos o ausentes. Igualmente están alterados los potenciales evocados somestésicos. Estos hallazgos son constantes y precoces que se encuentran en los hermanos pequeños en fases aún presintomáticas de un paciente ya diagnosticado. Los potenciales evocados visuales pueden ser anormales si hay participación del nervio óptico en el proceso degenerativo. El diagnóstico puede hacerse con seguridad con el correspondiente análisis genético. Los marcadores de ligamento del DNA permiten el diagnóstico prenatal. Pronóstico y tratamiento: en la variedad clásica, la invalidez aparece en la tercera década y el fallecimiento se produce en la cuarta por los problemas cardíacos o respiratorios debidos a la restricción pulmonar de la escoliosis y al encamamiento. ¿Existe tratamiento eficaz? No existe tratamiento eficaz. Los pacientes deben recibir la ayuda social y ortopédica que les permita sobrellevar una enfermedad tan invalidante en plena juventud. Ataxias con retinitis pigmentosa y déficit de vitamina E. Este es un síndrome infrecuente que se transmite por herencia autosómica recesiva y se debe a mutaciones en el gen de la proteína transportadora de la alfa-tocofenol, la forma biológicamente más activa de la vitamina E. El fenotipo neurológico es muy similar al de la enfermedad de Friedreich y cursa con alteración grave de la sensibilidad profunda por afectación del ganglio de la raíz posterior y signos menores de lesión piramidal, cerebrosa y óptica. Hay una retinitis pigmentaria que suele aparecer después de los signos neurológicos y cursa con ceguera nocturna y reducción del campo visual. El tratamiento con vitamina E puede reducir la progresión de la enfermedad. Hay otras ataxias debidas a déficit de vitamina E, tanto genéticamente determinadas como adquiridas. Una forma hereditaria es el déficit de A-beta-lipoproteína debido a mutaciones del gen de la proteína transportadora microsomal de los triglicéridos, que da lugar a déficit de las vitaminas A y E. Las variedades adquiridas se deben a síndromes de la mala absorción intestinal por déficit biliar o de la pared intestinal. Ataxia telangiectasia. Se trata de un síndrome infrecuente y multisistémico ligado al locus 11q22.3. Los pacientes tienen anomalías neurológicas, ataxia progresiva, apraxia ocular, y cutáneas, una fina telangiectasia en los globos oculares y en los pabellones auriculares que definen clínicamente el síndrome. Además, tienen alteraciones en la inmunidad humoral con ausencia de inmunoglobulina A en la mayoría de los casos y disminución de la inmunoglobulina G e inmunoglobulina E y la inmunidad celular, lo que les hace propensos a las infecciones repetidas, especialmente en el aparato respiratorio y los tumores malignos, sobre todo los linforeticulares. Ataxias hereditarias de herencia dominante pueden revestir diversas formas, desde puras cerebelosas a las que se asocian a signos piramidales, extrapiramidales y demencia. Atrofia olivopontocerebelosa. En A, obsérvese la reducción de volumen de los hemisferios cerebelosos con dilatación de los surcos y ensanchamiento del cuarto ventrículo por reducción masiva de la sustancia blanca y casi desaparición de los pedúnculos cerebelosos medios en la pieza de la derecha comparada con un caso normal a la izquierda. B. La desmielinización de los pedúnculos cerebelosos medios contrasta con la preservación de la vía córtico-espinal en el caso de AOPC. Vía córtico-espinal cerebeloso medio. Ataxias hereditarias de herencia dominante pueden revestir diversas formas, desde las puras cerebrosas a las que se asocian a signos piramidales, extrapiramidales y demencia. Ataxia dominante espinocerebelosa tipo 1 SCAA. Espinocerebelosa ataxia. Suele comenzar en la tercera o cuarta década, afecta a todas las razas, se manifiesta por ataxia de la marcha, la paresia de la mirada, con lentitud de los movimientos acáticos, areflexia distal y disfagia que suele producir neumonías por aspiración. Puede tener un fenómeno idéntico al de la atrofia olivopontocerebelosa. Resonancia magnética en la atrofia espinocerebelosa de herencia dominante tipo 1. Atrofia del cerebelo y del tronco cerebral. Entonces, estábamos diciendo que
puede tener un fenotipo idéntico al de la atrofia olivopontocerebelosa, tanto el clínico patológico como en la imagen. Se debe a la mutación que produce una expansión de tripletes CAG. Hay una clara relación entre el tamaño de la expansión y la gravedad de la enfermedad expresada por la precocidad del comienzo y del fallecimiento. Ataxia dominante espinocerebrosa tipo 2 fue escrita originalmente en Cuba. La edad de comienzo es variable de 2 a 65 años, aunque la mayoría comienza antes de los 25. El cuadro clínico incluye ataxia cerebrosa, disartria, temblor, oftalmoparasia. La mitad de los pacientes tienen hiporreflexia, no suelen tener atrofia óptica, ni espasticidad, ni retinopatía. Su base genética es también una expansión de tripletes CAG en la región que codifica una proteína denominada ataxina 2. Enfermedad de Machado-Joseph, SCA3. Esta enfermedad se describió originalmente entre descendientes de portugueses y habitantes de las islas de Azores con esos dos apellidos. Dado que el fenotipo es variable, al principio se creyó que eran trastornos diferentes. Ahora se sabe que tienen la misma base genética, aunque el fenotipo sea distinto, y se han descrito familias con la misma mutación en diversas partes del mundo. Los pacientes se presentan con una combinación de ataxia, neuropatía periférica, hemiotrofia neurógena, parkinsonismo, oftalmoplegia externa, distonía y espasticidad. La edad de comienzo se relaciona inversamente con el tamaño de la expansión, CAG. Ataxia dominante espinocerebelosa tipo 4, SCA4. Se caracteriza por la asociación de ataxia y polineuropatía periférica sensitiva y axonal. Están ligadas al cromosoma 16, pero no se conoce a una mutación. Ataxia dominante espinocerebrosa tipo 5, SCA5. Se caracteriza por la ataxia pura con disartria y se ha ligado a un locus del cromosoma 11 en descendientes de la familia del presidente Lincoln. Es una variedad de evolución particularmente lenta y benigna. Ataxia dominante espinocerebrosa tipo 6, SCA6. Se manifiesta por una ataxia moderada de las extremidades y de la marcha que comienza entre los 28 y 50 años con disartria y alteraciones leves de la sensibilidad propioceptiva. Se debe a una expansión del triplete CAG en el gen que codifica un canal del calcio tipo PQ en el cromosoma 19. Este trastorno es alélico de la ataxia episódica hereditaria y de la migraña hemipléjica familiar, que también está ligada al cromosoma 19. La ataxia cerebrosa periódica familiar es sensible a la acetazolamida y se presenta en forma de crisis periódicas. Durante ellas el pH intracelular en el cerebro está elevado y se normaliza con la acetazolamida. Además de la ataxia, los pacientes pueden experimentar vértigo, disartria, diplopía y oscilopsia. Otro tipo de ataxia dominante de presentación periódica se asocia a un síndrome de actividad muscular continua o mioquimia. Se desencadena por el esfuerzo o el estrés. Está ligada a un locus del cromosoma 12 próximo a un acúmulo de genes que codifican canales de potasio. También mejora con la acetazolamida o con fenitoína cuando la ataxia familiar es kinesigénica, es decir, desencadenada por el movimiento, no responde a la acetazolamida. Se asocia o no a corioaterosis, también paroxística. Ataxia espinocerebrosa tipo 7, SCA7. Se caracteriza por la asociación de la ataxia cerebrosa con una degeneración pigmentaria de la retina y una distrofia de la mácula. También se debe a una expansión del triplete CAG en el cromosoma 3. Atrofia dentado rubro pálido luisiana. Es un síndrome muy raro, algo más frecuente en Japón. Se caracteriza por la degeneración combinada de dos sistemas anatómicos: el sistema del N dentado, N rojo, y el globo pálido externo en el subtalámico del Luis. Su individualización anatomoclínica se ha visto confirmada por el hallazgo de una mutación en el gen del cromosoma 12p, con expansión de un trinucleótido CAG con posibilidad de fenómenos de anticipación y paralelidad fenotípica. Se caracteriza por un cuadro apigarrado de micronías, ataxia, corioaterosis y otros movimientos anormales de evolución progresiva, y puede asociarse a la demencia. Los casos de comienzo más precoz tienen una mayor expansión, suelen heredarse del padre y se presentan por epilepsia mioclónica.